Nos iniciamos en el estudio de cualquier personaje histórico. Es de vital importancia conocer el denominado entorno vital del mismo. Es decir, que más allá de las palabras o hechos que involucran directamente al estudiado, tenemos que estudiar o conocer todas las circunstancias políticas, religiosas y culturales que han influido en su cosmovisión del mundo. En este caso, Jesús de Nazaret no es la excepción, pues como bien suele decir una sentencia o un dicho popular, todos somos hijos de nuestro tiempo. En el particular caso de Jesús, lo primero que tenemos que mencionar es que la opinión general, eh, o en realidad no la opinión general, sino la visión común que se tiene, quien tiene un estudio básico de la época, es referirse a su cultura, o sea, al judaísmo, como un bloque de pensamiento único o monolítico. Eh, o sea que todos los judíos pensaban exactamente igual. Esta afirmación no puede estar más alejada de la realidad, eh, una realidad histórica que está comprobada y que justamente indica totalmente lo contrario. Comprender cómo pensaba cada uno de estos grupos existentes en la Judea del siglo I, aquí me gustaría hacer un breve paréntesis para puntualizar que en esta breve exposición me voy a referir como terminología general a Judea, al territorio que incluye Judea, Samaria y Galilea por una cuestión eh, de economía temporal, nada más. Si tenemos que hacer una especificación luego del territorio, se la haré. Dicho esto, bienvenidos al canal Jesús Histórico. Comenzamos. En la Judea del siglo I existían básicamente tres grupos o escuelas importantes, como las llama el historiador de la época Flavio Josefo. Estos eran los saduceos, los fariseos y los esenios como grupos principales, y un subgrupo, por llamarlo de alguna manera, que eran los celotes o los celotas. Eh, en muchas publicaciones también vamos a poder ver que muchos autores se refieren a estos grupos con el término sectas. A mí particularmente no me gusta referirme a estos grupos como sectas, principalmente por la asociación moderna que se pueda llegar a hacer este, respecto al término, que es muy diferente a la idea que se tenía en la época de este mismo término. En pocas palabras, no era exactamente el mismo término. Eh, lo primero que nos llama la atención es que en el Antiguo Testamento nunca se menciona a estos grupos. Es algo realmente curioso, pero jamás son mencionados en el Antiguo Testamento, solamente se mencionan en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la primera pregunta que debemos hacernos es si no, estos grupos no están nombrados en el Antiguo Testamento, ¿de dónde surgen? ¿Cómo aparecieron? Vamos a empezar primeramente por el grupo de los saduceos, que eran el grupo de poder, era el grupo que gobernaba a la Judea del siglo I. Era un grupo que estaba aliado con Roma y, como hemos dicho, dominaba todos los resortes de poder, tanto los religiosos, los políticos y el económico de Judea. Controlaba también, como
como casi todo el mundo sabe, el denominado Sanedrín, que lo podemos catalogar o lo podemos describir con un término moderno parecido. El Sanedrín vendría a ser o fue como el parlamento de un país, el órgano de gobierno de un país. La primera conclusión importante que puede extraerse es que el Sanedrín en realidad no representaba a la mayoría del pueblo judío, sino que, como era costumbre en la sociedad de la época, representaba sola y exclusivamente a las familias más ricas y con poder en Judea. El historiador Flavio Josefo nos da un dato bastante importante para los estudios y nos dice que los saduceos eran 10.000 judíos que se concentraban principal y básicamente en Jerusalén. Claro, podría pensarse que eran mucha gente, pero teniendo en cuenta que los cálculos demográficos de los historiadores modernos, especialmente historiadores judíos, cifran que en Judea vivían aproximadamente 2.500.000 personas. Y repito, en este caso me refiero a Judea, Samaria y Galilea. Y en la diáspora, o sea, fuera de Judea, vivían otros 2.500.000 judíos. Aunque en realidad estos cálculos sean una aproximación, lo que sí podemos notar inmediatamente es que, y me gustaría recalcar realmente para que quede claro, es el hecho de que los saduceos eran realmente una minoría que dominaba a la mayoría del pueblo. Y este poder, como hemos dicho, les venía dado por ser aliados permanentes de las potencias ocupantes y representaban a sus propios intereses, no al de la mayoría del pueblo, ¿no? Para explicar un poco el nacimiento de estos grupos, con un cierto orden cronológico, debemos analizar la época, un poco la época antes del nacimiento de Jesús. Específicamente vamos a retroceder hasta la que se denominó la Revolución de los Macabeos, ocurrida en el año 175 antes de la era común. Entonces veremos básicamente por qué se produce esta revolución. El famosísimo Alejandro Magno, cuando conquista toda esta zona, Judea pasa a ser controlada por el imperio heleno de Alejandro. Al morir Alejandro, no deja herederos. Alejandro muere bastante joven, con 33 años. No deja ningún heredero, por lo tanto el imperio se reparte entre sus principales generales y la zona de Judea pasa a formar parte del denominado Imperio Greco-Egipcio. Este reparto, luego de, lejos de poner orden, paz y estabilidad en la zona, desencadenan una serie de guerras entre los distintos generales herederos y pues principalmente estaban descontentos con el reparto. Luego de una serie de confrontaciones entre los distintos generales, esta zona, la zona de Judea, cae bajo el poder o pasa a ser gobernada
del imperio greco, al imperio greco sirio. Por tanto, Judea pasa de las manos del imperio greco-egipcio hacia el imperio greco-sirio. Una de las medidas que toman los gobernantes del imperio greco-sirio es helenizar a toda la zona para asimilarla cultural y religiosamente a fin de afianzar el poder. Y una de las medidas que llevan a cabo con este fin es comenzar a colocar estatuas de dioses griegos en muchos lugares con el objeto de obligar a los judíos a convertirse y adorar a estos dioses. Durante este proceso, en la ciudad de Modín, cuando se colocó a un dios griego como reacción inmediata de los judíos, se levantó en armas la familia de los asmoneos y detrás de ellos todos los judíos, absolutamente todos los judíos. Hubo una rebelión general. Este levantamiento dio lugar a lo que se denominó la Guerra Macabea, que se prolongó durante mucho tiempo, duró 33 años, hasta el año 142 antes de la Era Común, año en que triunfan los judíos y expulsan al imperio greco-sirio de la zona y se declaran libres e independientes. Este acontecimiento se celebra, muchos lo habrán escuchado, si tienen conocidos o parientes judíos. Este acontecimiento se celebra en el mundo judío actualmente y se conoce como la festividad de Hanukkah. Esto como nota curiosa, nada más. Bueno, el triunfo de los macabeos y la independencia de Judea, como siempre, lejos de unir al pueblo, provocó un problema político realmente muy, muy importante. ¿Por qué se produce este problema político? Pues porque una vez que Jerusalén y el templo quedan bajo control de los triunfadores, los sacerdotes originales del templo dijeron que tenían que buscar al rey de Israel entre los descendientes de la casa de David. Los macabeos, que no pertenecían en realidad a la casa de David, se opusieron firmemente a la posición de los sacerdotes y dijeron que los que debían gobernar Israel eran ellos mismos, pues ellos eran los que habían luchado durante 33 años contra los ocupantes gentiles. Los sacerdotes originales del templo no aceptaron esta propuesta o esta imposición de los macabeos, se mantuvieron en su posición original de que había que buscar como rey a un descendiente de David. Y la reacción de los macabeos fue realmente expeditiva, tomando básicamente dos medidas. La primera de estas medidas fue que se impusieron como reyes de Israel a pesar de las protestas, y la segunda medida fue que echan a los sacerdotes originales del templo. Impusieron, básicamente los impusieron ellos, crean una casta sacerdotal e imponen a sus sacerdotes adictos a su política o que no los contradijesen, por decirlo de alguna manera. Aquí estos sacerdotes impuestos por los macabeos son los que terminan siendo los
los saduceos en la época de Jesús. A partir de este momento, los saduceos van a ser aliados de todo régimen político que gobierne en Judea, sin importar si este régimen es judío o es extranjero. Explicado muy básicamente el nacimiento de los saduceos, nos surge una pregunta. Si los sacerdotes originales del templo fueron expulsados y fueron reemplazados por esta nueva casta sacerdotal que eran los saduceos, ¿qué fue de los sacerdotes del templo original que pretendían entronizar como rey a un descendiente de David? Este grupo de sacerdotes expulsados huye al desierto y se instalan en toda la región, en toda la zona de Qumran. Se alejan de la política de Jerusalén y dan origen y comienzo a la comunidad de los esenios. Por tanto, los esenios son los verdaderos sacerdotes del templo, expulsados por los macabeos por causas meramente políticas. Los esenios se van al desierto porque dicen que vuelven a esta zona y retornan a la conexión original con Dios, en el lugar donde en la antigüedad, o sea en el desierto, este se había manifestado al pueblo a través de los patriarcas. Una vez que se establecen en la zona de Qumran, crean 22 comunidades alrededor de este asentamiento, del asentamiento de Qumran, y se transforman en una comunidad muy prestigiosa, muy respetada entre los judíos de base, debido a que justamente eran los sacerdotes originales del templo. Tienen un prestigio y una autoridad. Explicado de manera también ya bastante breve, el nacimiento de las sectas o de los grupos o de las escuelas saduceas y esenias. Intentaremos comprender quiénes eran la tercera escuela, o sea, los fariseos, y cómo nace este grupo que ahora sí es muy recurrente, nombrado en el Nuevo Testamento, pues se lo describe mayoritariamente teniendo acaloradas disputas y debates con Jesús. Para ello es importante hacer una brevísima descripción de las posiciones teológicas tanto de los saduceos como de los fariseos. Los saduceos eran estudiosos literales de las escrituras, opinaban básicamente que la Torá, o sea, el Pentateuco, era una escritura superior a la Tanaj, tenía una categoría más elevada. Por tanto, estos 5 primeros libros, la Torá o el Pentateuco, eran superiores en categoría y en autoridad al restante, o sea, a los restantes escritos de la Tanaj, que eran los escritos, salmos y profetas. Como en la Torá no se hace ninguna mención sobre la venida de un Mesías, no creían en dicha figura, no creían que vendría ningún Mesías. Tampoco, como no se menciona en la Torá ninguna vida ultraterrena, tampoco creían en este concepto, ni tampoco en la resurrección de los muertos. Brevemente, estos eran los lineamientos básicos de cómo, o a grandes rasgos, de cómo pensaban los saduceos. Pero viendo
el pueblo, que el templo, básicamente, claro, con esta manera de pensar, los saduceos creían que solo existía una vida, que no había que esforzarse este, por una vida ultraterrena, pues tenían una inclinación pues bastante corrupta, por decirlo de alguna manera, una ética y una moral un poquito suaves, por decirlo de alguna forma. Eh, debido a este comportamiento de los saduceos, y viendo el pueblo que el templo estaba corrupto, que los saduceos eran permanentemente aliados de todo régimen político, el mismo pueblo, las bases del pueblo comienzan a alzarse contra ellos. Dicho alzamiento, o estos movimientos de descontentos, digamos, estos alzamientos entre comillas, porque no fueron alzamientos en realidad, fueron movimientos, por decirlo de alguna manera, de oposición intelectuales o teológicos. ¿Qué quiero decir con esto? No debemos, o no quiero decir que estos alzamientos deben plantearse permanentemente como una sedición armada, que las hubo, pero no permanentemente, sino más bien como movimientos contestatarios desde las bases. Como sabemos, todo movimiento de protesta, para su organización, debe tener líderes y dirigentes para poder organizarlas. En este caso, estos dirigentes o estos líderes eran los maestros que enseñaban la escritura al pueblo, una figura que nace aproximadamente en el siglo II antes de la era común, y es la figura del rabí o rabino. Cuando digo rabino o rabí, no debemos entender a la figura tal cual la conocemos actualmente, como una persona o un clérigo que dirige el culto en una sinagoga, sino casi como una figura que nace espontáneamente, es un autodidacta en el estudio de la Tanaj, y a partir de cuando ya adquiría un conocimiento y una interpretación propia, luego la enseñaba al pueblo. La figura del rabí comienza a tener autoridad de interpretación de la escritura, en contraposición a los saduceos del templo, que no interpretaban porque en realidad eran literalistas, como hemos mencionado anteriormente. Los rabís comienzan a interpretar la ley en contraposición a las posturas saduceas, diciendo, por ejemplo, que lo importante no es el sacrificio en sí mismo, el sacrificio de los animales para la expiación de los pecados, sino que lo realmente importante, más allá del rito, ¿vale?, del sacrificio, es el arrepentimiento. Este tipo de posturas comienzan a abrir, por decirlo de alguna manera, brechas teológicas entre el pueblo y los saduceos. El pueblo comienza a alejarse de las posturas teológicas de los saduceos, pues mientras los saduceos decían que si no hay sacrificio en el templo no hay perdón del pecado, los rabís decían que lo importante es pedir perdón al ofendido, y si luego querías hacer el sacrificio en el templo, ve y hazlo. Pero lo importante, lo realmente relevante es el arrepentimiento y el perdón. Por tanto, los rabís comienzan a hacer una interpretación de la escritura libre contra el templo. Este movimiento de fariseo, de los rabís, que cada uno comienza a interpretar libremente la Torá,
es lo que se conoce justamente en los tiempos de Jesús como los fariseos. Eh, Cada rabí cuando se instalaba en una ciudad, creaba un tipo físico de reunión, este, donde predicaba y enseñaba. A este sitio lo conocemos ahora popularmente como sinagogas. De esta manera se comienzan a crear sinagogas, no solo en Judea, sino también en la diáspora. Y como primera consecuencia importante de la creación de las sinagogas, podemos decir que una vez creada y en funcionamiento estos lugares físicos, el judío ya no tenía necesidad de trasladarse a Jerusalén al templo a orar, pues podía hacerlo en sus lugares de residencia, por más alejados que estuviesen de Jerusalén. En lo que respecta a la parte teológica, en su libre interpretación, los fariseos llegan a algunas conclusiones diametralmente opuestas a la de los fariseos, diametralmente opuesta a la de los saduceos, y estas conclusiones, o las más importantes a las que llegan, son primero, que vendrá un Mesías a salvar al pueblo de la corrupción del templo. Segundo, que ese Mesías va a destruir a todos los enemigos de Israel, y una vez realizada esta acción va a imponer una paz universal, cumpliendo las profecías mesiánicas como las de Isaías y Ezequiel, por ejemplo. Perdón. Tercero, y esta es sumamente importancia por la implicancia que va a tener en el equilibrio de poder, es que el diezmo ya no va al templo, sino que va a parar a la comunidad. Este punto en particular otorga a los rabinos, digo que es muy importante porque los rabinos comienzan a recaudar el diezmo para repartirlo en la comunidad, para organizar a la comunidad de base, ya sin la intervención del Templo de Jerusalén. Este cambio comienza a crear un problema muy importante entre los judíos de base, o sea, el pueblo, ya liderado u organizado por los fariseos, y el templo dirigido por los saduceos. Dicho conflicto va a ir de menor a mayor, y a partir del siglo VI antes de la era común, algunos movimientos fariseos, comienzan a proclamar a algunos de sus líderes o algunos de sus personajes relevantes como el Mesías profetizado. Cuando ocurría esta proclama, la reacción tanto de las tropas romanas como de los saduceos no se hacía esperar. Ponían, por decirlo de alguna manera, solución al problema, matando al proclamado Mesías y a su grupo, o a la mayor cantidad de su grupo, para que se disolviesen directamente. Según los datos históricos que tenemos disponibles, entre el año 6 y el año 66, el año 6 me refiero antes de la era común y el año 66 después de la era común, hubieron aproximadamente 24 pretendientes a Mesías, entre ellos Jesús de Nazaret. Este dato es muy importante, pues la tradición dibuja un panorama donde los saduceos solo van contra Jesús como Mesías. En realidad, los saduceos iban contra toda posibilidad de proclamación mesiánica.
por una razón muy específica. Y quiero hacer hincapié eh, en esto porque muchas veces en nuestro grupo de Facebook se ha dicho de una manera un poco tradicional o de acuerdo a la idea tradicional o general que tiene la gente, que los saduceos solo fueron contra Jesús. Y esto no es cierto. ¿eh? Los saduceos iban directamente contra todo líder que era proclamado como Mesías. Eh, ¿Por qué lo hacían? Básicamente por una razón muy simple y muy sencilla. Si un rabino autoproclamado Mesías, o un rabino una vez que se proclamaba Mesías, esto ya no era un problema religioso, sino que se convertía en un problema político. Porque el proclamado Mesías podía declararse rey de Israel y levantar al pueblo contra Roma y los saduceos corruptos. Podía instigar, por decirlo de alguna manera, una revolución general eh, y una consabida guerra. El tercer grupo de influencia teológica, por decirlo de alguna manera, son un grupo muy conocido, hasta cierto punto muy mitificado, y en general bastante poco conocido, que son los esenios. Este grupo, en líneas muy generales, piensa muy parecido o igual a los fariseos, pero difieren esencialmente de dos puntos. Uno de ellos es la cuestión del diezmo. Los esenios creen en el reparto comunitario de los bienes. Todo bien, una vez que se ingresaba a este grupo, todos los bienes personales pasaban a ser de la comunidad, eran bienes comunitarios. Y otro punto muy importante es en la escatología apocalíptica del grupo. Los esenios creían en un fin inminente y la consecuente o inmediata instauración del reino de Dios. En estos dos puntos diferenciales de esenios y las escuelas fariseas, vemos que Jesús tiene dos posturas coincidentes con este grupo. Especialmente, tiene varias más, pero especialmente son dos puntos de coincidencia que tiene Jesús con la escuela esenia. Respecto a la posesión de bienes, remito a la perícopa del joven rico, que está narrada en Marcos 10, 17, 22. Este es un punto donde Jesús le dice, voy a parafrasear, ¿vale? Donde el joven rico le pregunta a Jesús qué debe hacer para poder entrar al reino, y Jesús le dice que vaya, venda todo lo que tiene y lo reparta entre los pobres. Esta es una postura esenia. Respecto al segundo punto, al núcleo central de la predicación de Jesús, respecto a la inminente venida del reino. En este punto también Jesús coincide con la idea esenia. Ambos coincidían en que la venida del reino o la llegada del reino se produciría de manera inminente. El cuarto grupo o subgrupo, como a mí me gusta denominarlo, son los celotas, o también conocidos como celotes, llamados así por ser celosos de la ley. De ahí proviene la palabra celota o el concepto de celota. En su idea teológica eran fundamentalmente fariseos, pensaban lo mismo que los fariseos, pero los diferenciaba de ellos un componente, por decirlo de alguna manera, ultranacionalista. Este componente o esta postura
los ubicaba en la posición firme y convencida de proponer una guerra de liberación abierta y directa contra Roma y contra los saduceos. Estos grupos practicaban básicamente una especie de acciones tanto contra romanos como contra los saduceos. Estas acciones consistían directamente en atentados personales, usualmente aprovechaban cuando había aglomeraciones de personas o veían romanos o saduceos solos, y bueno, se arrimaban a ellos, extraían entre sus ropas llevaban oculto un puñal y se arrimaban a su objetivo y los eliminaban clavándole un puñal que manejaban realmente con muchísima destreza. Como nota curiosa, o como nota, vamos a decir que este puñal corto, que era el que utilizaban los celotes, se llamaba sica. Era, como dije, era fácilmente ocultado entre los ropajes. Esta sica y las acciones que llevaban a cabo de las acciones que llevaban a cabo los celotas, proviene la moderna palabra sicario. Como podemos ver, en la Judea del siglo I no había ni mucho menos una unidad de pensamiento, de visión, de estrategias de los judíos, sino más bien, como dijimos al principio, todo lo contrario. Había una pluralidad de pensamiento que muchas veces incluso entraba en una directa confrontación entre los grupos. Ni siquiera en el grupo de los fariseos había una unidad o un pensamiento único, porque la naturaleza misma del movimiento, basado en la libre interpretación de las escrituras, había grupos que la interpretaban de una manera y otros grupos la interpretaban de otra manera. Por lo tanto, entre las distintas interpretaciones se creaban distintas escuelas que creaban tensiones y discrepancias. En la época de Jesús, dentro del grupo fariseo existían principalmente dos grandes escuelas de interpretación. Por un lado encontramos a la Beit Hillel, o Casa de Hillel directamente. Este personaje, Rabí Hillel, o Casa de Hillel, proviene de un personaje que era el Rabí Hillel, llamado también el anciano o el sabio. Vivió aproximadamente entre el año 70 antes de la era común y el 10 después de la era común. Y una de las características principales de esta escuela viene dada por una interpretación más flexible en la aplicación de la ley, y es por ejemplo, es a este rabino al que se le adjudica frases como que la Torá fue dada para el hombre y no el hombre para la Torá, o cualquier cosa que te sea odiosa a ti, no se la hagas a tu compañero. La escuela de Rabí Hillel normalmente o regularmente se la suele llamar o se la suele ubicar dentro de un concepto moderno como una escuela, por decirlo de alguna manera, liberal. La otra escuela contrincante de la Casa de Hillel o de la escuela de Hillel era la denominada Beit Shammai o Casa de Shammai. Al igual que la escuela o la denominación de Hillel, esta denominación se debe a un rabino, a Rabí Shammai,
que vivió entre los años aproximadamente 50 antes de la era común y el año 30 después de la era común. Esta escuela, en contraposición con la escuela gilelista, se caracterizaba por ser más estricta o por denominarla también más conservadora en la interpretación de la ley. Uno de los principales lemas de esta escuela era haz el estudio de la Torá, tu principal ocupación, habla poco y haz mucho, y recibe de cada hombre con una expresión amistosa. Tanto las escuelas gilelistas como la escuela de Gilel, como la escuela de Shammai, nacen antes del nacimiento de Jesús y ambas influyen decisivamente en las posturas que tomará Jesús respecto a los distintos temas que se discutían en la época. Temas como el divorcio, los alimentos o el alcance del Shabbat. Conociendo la gran pluralidad de pensamientos que existían entre los distintos grupos, con gran influencia en la época de Jesús, especialmente en el movimiento más grande, el fariseo, que como hemos visto tampoco tenía un pensamiento único, sino todo lo contrario, nos lleva a la siguiente pregunta, y es esta: ¿dónde ubicamos a Jesús? ¿A quién seguía Jesús? ¿Cuál de estas escuelas seguía Jesús? La respuesta no es nada fácil, es sumamente compleja, pero se proponen soluciones dentro del contexto histórico y cultural de lo que conocemos, estas distintas escuelas de pensamiento. En los evangelios se lo presenta a Jesús como en permanentes disputas con los fariseos, como si él mismo no tuviese absolutamente nada que ver con ellos. La propuesta, de acuerdo a lo que hoy sabemos sobre el funcionamiento de las escuelas fariseas del siglo I, nos lleva a pensar que Jesús no se enfrentaba a todos los fariseos o a todas las escuelas fariseas como si fueran un bloque, sino que él mismo como rabí, y recordamos que quienes enseñaban la ley como rabís estaban encuadrados dentro del fariseísmo, asumía distintas posturas de una y otra escuela, aunque los evangelios no especifican a qué escuela pertenecen los disputantes con Jesús, no los identifica, no dice en ningún momento este shamaíta discutía con este gilelista o este gilelista con este shamaíta. Es evidente que, conociendo el contexto y cómo pensaban estas distintas escuelas y ya pudiendo ubicar a Jesús, particularmente que tomaba unas posturas a veces de unas escuelas y otras de otras, es evidente que Jesús a veces discutía con shamaítas y a veces discutía con gilelistas. Como he dicho, intentando ubicar a Jesús en un marco, o dentro de un marco plausible histórico, podemos decir que Jesús era una especie de rabí filofariseo, no ubicado exclusivamente dentro de una escuela farisea, pero se comportaba como un rabí de una escuela farisea. No pertenecía exclusivamente a ninguna de las dos escuelas, pero a la vez asumía posturas de ambas. Es evidente que se movía también dentro de esos círculos, y para que intentamos comprender el concepto, voy a intentar hacer un paralelismo actual,
con el siguiente ejemplo. Es como si un hombre del siglo XXI, un hombre o una mujer, me refiero a ambos, ¿vale? En sus posturas respecto a distintos temas sociales actuales, se posicione con ideas socialistas en algunos temas y con ideas conservadoras en otras y liberales en otras. Ese es el ejemplo en el que más podemos ubicar para comprender un poco cómo pensaba Jesús. Esta visión tiene implicancias muy importantes en la visión tradicional de un Jesús enfrentado permanentemente, casi como un enemigo acérrimo de los fariseos, cuando en realidad dichas disputas, dichas discusiones, dichos debates se encuadran perfectamente en lo que se denomina la halajá. Es un término judío. La halajá es la interpretación de la ley que asiduamente, permanentemente hacían las dos escuelas para intentar llegar justamente a la mejor interpretación de la ley para luego su aplicación práctica. Dentro del contexto histórico vemos a un Jesús justamente haciendo eso, discutiendo con otros fariseos la mejor interpretación para la correcta praxis de la ley. Jesús intentaba no perderse básicamente en tecnicismos, por decirlo de alguna manera, sino que su visión general y preocupación es poner en énfasis la aplicación ética de la ley sin perderse en tantas interpretaciones enmarañadas. En resumen, aunque sí es históricamente plausible ubicar a Jesús como un rabí cercano a los movimientos fariseos, no es posible encajarlo en una o en otra escuela de manera estricta, pues en algunas cosas opina como gilelista, en otras como shamaíta e incluso en otras asume posturas esenias. A modo de resumen general de esta exposición, podemos señalar prácticamente sin género de dudas que lejos de existir en la Judea del siglo I un pensamiento monolítico judío único, era más bien todo lo contrario. Existían muchos grupos que pensaban de manera diferente e incluso en ciertas ocasiones de manera muy contradictoria. Hasta aquí el tema del vídeo de hoy. Espero que les haya sido de utilidad de esta información y me gustaría recalcar algo antes de despedirme. Los distintos temas que exponemos en este canal, como siempre lo digo, no son la verdad absoluta, sino que son una aproximación desde el contexto histórico de la época y sirven como una primera aproximación a los distintos temas. Siempre recomiendo que ahonden ustedes mismos con otra bibliografía académica más especializada si les interesan estos temas específicos. Comparen, vean, analicen posturas distintas y saquen a partir de ahí sus propias conclusiones. Al final de este vídeo voy a colocar la bibliografía y las fuentes que se han utilizado para esta breve exposición. Y a partir de ahí, si cada uno quiere ahondar en ello, pues ahí les dejo a la bibliografía que pueden recurrir. Si les ha gustado el vídeo, les pedimos que nos den un me gusta, que se suscriban tanto al canal de YouTube y activen la campanita para recibir el aviso cuando subamos nuevo contenido.
Y también los invitamos a nuestro grupo de Facebook. Nos pueden encontrar en esta red social como Jesús Histórico. También, si necesitan hacer alguna sugerencia o incluso críticas, dejamos a disposición un correo electrónico para todo el que quiera recurrir a él, y es jesushistórico7 @gmail.com. Repito, jesushistórico7 @gmail.com. Estimados amigos, hasta la próxima, y como siempre les dejo mis deseos de paz y salud.